Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Villamizar. Voy a presentar las teorías de la personalidad según el psicoanálisis. Partimos entonces con Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis clásico, que nos deja tres elementos claves para la construcción de la personalidad. Tenemos entonces la etapa de la niñez, el inconsciente y toda la estructura de la personalidad y el instinto de placer, la libido. Entonces iniciamos con el desarrollo de la teoría psicosexual infantil, en la cual Freud afirmaba que la experiencia de los primeros años es crítica para la formación de la personalidad. En ella destaca 5 etapas, en donde parte de 0 a 1 año con la fase oral, donde la zona erógena es la boca y la actividad placentera en este caso es la alimentación. Pasamos luego a la etapa anal, donde la actividad placentera es la retención y expulsión de heces. La parte fálica, que es donde se presenta el complejo de Edipo, se desarrolla el super yo. Y luego continuamos con la latencia, que es una etapa un poco más calmada, y finalmente culminamos la construcción del yo con la fase genital, donde la zona erógena finalmente es las zonas genitales. Bueno, la estructura de la personalidad que nos presenta Freud tiene 3 instancias. Acá, como vemos la metáfora del iceberg, encontramos un yo, el cual es parte del principio de la realidad, es un yo consciente, un yo racional. Luego encontramos el super yo, que es todas estas ideas que están impuestas por la sociedad y que se han interiorizado en la persona. Y ese está entre el consciente y el inconsciente, y el ello, el cual está totalmente oculto, es inconsciente, eh, mm, tiene todo el material reprimido, todas esas emociones de la infancia guardadas en él, y justamente en esta estructura de la personalidad surge este conflicto del inconsciente con queriendo salir a la realidad. Bueno, hay una personalidad patológica cuando este equilibrio pues no se da. La tipología de la energía psíquica la divide Freud en Eros y Tánatos, Eros como el instinto de vida y el amor, y Tánatos como el instinto de muerte. Entonces, finalmente el equilibrio es controlar esta tensión entre el placer y el instinto de muerte. Erickson, por otro lado, nos habla del desarrollo psicosocial. La diferencia de Freud, sí consideraba que el yo se construía a lo largo de toda la vida y que la sociedad tenía un factor muy importante para la consolidación del yo. En este caso, él nos presenta el principio epigenético, donde nos muestra un proceso de crecimiento de 8 etapas, desde el nacimiento hasta la muerte del individuo. Entonces, lo que nos propone con esta teoría es que en cada fase se va afianzando una virtud, o finalmente, si no se cumple, se da una patología, ¿sí? Por ejemplo, en la fase 2, que es niños de 2 a 3 años, se va a desarrollar la autonomía, y si no se consolida, pues el niño va a tener vergüenza y duda. Y Karen Horner, por otro lado, nos presenta estos elementos de la personalidad. Ella coincide con Freud en cuanto al inconsciente y en la etapa de la niñez. Sin embargo, ese instinto de placer y todo este tema sexual lo deja a un lado y se enfoca más en los aportes de la cultura. Ella dice que toda esta exigencia de la cultura finalmente va a provocar una ansiedad básica o un hostigamiento básico. Dependiendo de ello, ella presenta unos modos de relación donde está el autoanularse cuando tenemos una personalidad un poco dependiente, expansiva cuando hay una personalidad agresiva, y de renuncia cuando hay una personalidad de desapego. También presenta la personalidad sana, la cual hay una coherencia entre el yo real y el yo ideal, hay una autorrealización, y una personalidad neurótica cuando este yo ideal es demasiado inalcanzable y se genera una discrepancia. Acá está la referencia bibliográfica. Muchas gracias. Listo, pero